Estimados estudiantes, reciban nuevamente un cordial saludo y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema sobre lo que son los hidrocarburos alcanos, cicloalcanos, alquenos, cicloalquenos, correspondiente a la semana 2 de nuestro curso de Química 2. Vamos a ver entonces lo que vamos a desarrollar en nuestro tema de esta semana. Primero, para un poco entender, ¿no? Sobre estos compuestos que corresponden a los hidrocarburos, término muy conocido, se usa sobre todo de manera muy comercial, ya que está relacionado al petróleo, está relacionado al tema de la gasolina, al tema de los combustibles, como el caso del gas propano o del propano que utilizamos en casa, que es más conocido como GLP o el GNB, ¿cierto? Algunos de ellos, de los muchos ejemplos que podemos dar. Entonces, tenemos este interrogante, ¿no? ¿Cómo funciona una refinería? Lógicamente, en el cual este proceso industrial es en el cual el petróleo que es extraído del subsuelo se le da un tratamiento para poder obtener los diferentes derivados que tenemos o podemos obtener del petróleo, ¿cierto? La refinación, ¿cierto? Y es ahí donde podemos entonces obtener los diferentes derivados del petróleo, sobre todo aquellos compuestos que en esta oportunidad nos toca entonces estudiar, como son los hidrocarburos, ¿no? Y ahí es donde podemos ver entonces lo que hemos mencionado hace un momento, el GLP, el gas licuado de petróleo, el GNB, el gas vehicular, ¿cierto? O el gas propano o el gas metano, ¿cierto? Que son todos estos compuestos que corresponden al tema de esta sesión. ¿Correcto? Muy bien. Pero, ¿quiénes son estos compuestos? ¿Qué eh, propiedades tienen? ¿Cierto? ¿Qué aplicaciones tienen a nivel industrial? Y ahí viene también a entrar a tallar lo que es la industria petroquímica, ¿no? La industria relacionado a los derivados del petróleo y que se pueden transformar en los diferentes compuestos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos compuestos? ¿Qué estructuras tienen? ¿No? ¿Qué enlaces, ¿cierto? Conforman a estas estructuras y, lógicamente, las características y propiedades que dan para generar diferentes compuestos y estos compuestos con sus propiedades y características, qué aplicaciones se les pueden dar. Entonces, es lo que vamos a ver en nuestra oportunidad. Entonces, aquí un video que nos permite un poco conocer y que lo vamos a detallar un poco más en clase, ¿no? Bien, ¿cuál es nuestro logro de sesión entonces de clase del día de hoy? Es que al finalizar la sesión, ustedes los estudiantes van a conocer la nomenclatura de los hidrocarburos saturados, alcanos, cicloalcanos, eh, alquenos o cicloalquenos, planteados en las fórmulas de los diferentes compuestos orgánicos, así como las principales reacciones en la resolución de ejercicios, siguiendo lo que es la regla de nomenclatura YUPA y usando estos conceptos teóricos impartidos en clase de manera clara, precisa, coherente y fundamentada. Que lo que vamos a ver en esta sesión de clase es sobre los hidrocarburos, los alcanos y los alquenos. Muy bien, vamos a empezar entonces por los hidrocarburos, quiénes son estos compuestos, como ya hemos indicado, y de qué manera sus estructuras tienen la importancia respectiva para sus diferentes aplicaciones. Los hidrocarburos entonces son compuestos formados por carbonos e hidrógenos, constituyentes básicos de los compuestos orgánicos. Entre las propiedades físicas generales de estos compuestos están ser insolubles en agua y menos densos que ella. Los hidrocarburos se pueden clasificar en dos grandes grupos, como vemos en esta oportunidad. Se denominan lógicamente hidrocarburos porque están conformados principalmente por carbono e hidrógeno, ¿correcto? Y estos hidrocarburos pueden ser alifáticos o aromáticos. Los alifáticos a la vez pueden ser alifáticos acíclicos o alifáticos cíclicos, los cuales los alifáticos acíclicos son los hidrocarburos saturados, aquellos como por ejemplo el alcano, ¿cierto? Los alcanos que son de enlaces simples, como tenemos ahí el etano, o los alifáticos acíclicos insaturados, aquellos que están formados por los dobles y triple enlaces, o aquellos que contienen doble y triple enlace, aquellos hidrocarburos
con doble y triple enlace, como el caso de los alquenos doble enlace, alquinos triple enlace, entonces son alifáticos acíclicos insaturados. Ejemplo de ellos son el eteno, el etino, ¿cierto? Con sus dobles y triple enlaces respectivamente. Y los hidrocarburos cíclicos tenemos ahí a los cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos, aquellos hidrocarburos que su estructura o las cadenas carbonadas forman entonces cadenas cíclicas o cadenas cerradas. Por eso el nombre, ¿no? De hidrocarburos cíclicos. Y luego tenemos por el lado de los hidrocarburos aromáticos a lo que vienen a ser los compuestos con estructura principal sobre el benceno y sus derivados, y también el naftaleno, el antraceno, el fenantreno y sus derivados. Bien, entonces es una forma entonces como de esta manera podemos entonces contener a este grupo de compuestos llamados los hidrocarburos. ¿Qué prefijos usan entonces estos compuestos cuando se les va a nombrar? Estos prefijos que en algunos casos ya nosotros nombramos en algunos compuestos que usamos o conocemos, ¿cierto? ¿No? Están en función a la cantidad de átomos de carbono que están en o que están contenidos en la estructura. Por ejemplo, aquellos compuestos que tienen un solo carbono en la estructura, entonces van a empezar su nombre con el prefijo me. Por ejemplo, ahí está el caso del metano, ¿cierto? Metano, ¿no? ¿Por qué? Porque este compuesto, este hidrocarburo, está formado por un solo carbono. Entonces, el metano, ¿cierto? Entonces, un carbono, metano. Si tiene dos carbonos, entonces ahí viene el etano, por ejemplo, ¿no? Entonces, los prefijos. Ya eso depende del tipo de compuesto donde va a ser etano o eteno o etino, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y luego tenemos, cuando es de tres carbonos, ¿cierto? Ahí justamente viene el nombre del propano, ¿cierto? Propano, ¿por qué? Porque este compuesto, este hidrocarburo propano que utilizamos en casa, está formado por tres carbonos, ¿cierto? Entonces, como ven, estos nombres ya nosotros lo empleamos, o sea, no son nombres que solamente son netamente teóricos o nombres técnicos que lo usamos en esta terminología en el desarrollo de nuestras clases, sino son términos, nombres que ya se utilizan de manera comercial. Entonces, nuevamente, ¿no? Estructuras de cadenas carbonadas, estos compuestos orgánicos que tienen un solo carbono, su prefijo que se empleará será me. De dos carbonos, ep, de tres carbonos, proc, de cuatro carbonos, buc, de cinco carbonos, pen, de seis carbonos, ex, de siete carbonos, ep, de ocho carbonos, o. Ahí viene el tema este de ocho carbonos, por ejemplo, el caso de la gasolina, ¿no? Cuando decimos gasolina de 90 octanos, que es, ¿no?, la proporción de este hidrocarburo en la gasolina, ¿no, chicos? Entonces, eso es muy importante. Entonces, como ven, estos prefijos ya son aplicados, ¿cierto? Son usados ya. 8 carbonos, non, 9 carbonos, 10 carbonos, de 11 carbonos, un dec, de 12 carbonos, dos dec, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de 19 carbonos, nona dec, de 20 carbonos, eicos, de 30 carbonos, triacon, tan. Entonces, dependiendo de la cantidad de carbonos, se van a utilizar estos prefijos, ¿no? A tener en cuenta entonces para las nomenclaturas. Bien, vamos a ver ahora uno de los hidrocarburos que nos toca en esta oportunidad, como es el caso de los alcanos, cuya fórmula global es CnH2n más 2, que dependiendo de la cantidad de carbonos que tiene la estructura del alcano, vamos a poder determinar la cantidad de hidrógeno que viene a ser el doble de la cantidad de carbonos más 2, ¿correcto? Que es su fórmula global. ¿Quiénes son estos alcanos? Son aquellos hidrocarburos entonces saturados, como ya hemos indicado, a carbonos de enlaces simples, correcto, que poseen poca afinidad para reaccionar a temperatura ambiental, resisten al ataque de ácidos fuertes y bases fuertes, oxidantes, por las cuales se denominan parafinas también, con su fórmula general que ya hemos indicado, que dependiendo de la cantidad de carbonos podemos determinar la cantidad de hidrógenos más 2, que es la fórmula global, y de acuerdo a la nomenclatura, entonces estos compuestos se van a nombrar según la cantidad de carbonos que tiene la estructura del alcano, pero con la terminación ano. Y ahí viene el nombre, ¿no?, de los diferentes alcanos, ¿cierto? Metano, etano, propano, butano, pentano, etc. Eso va a depender, lógicamente, de la cantidad de carbono. ¿Qué propiedades físicas y químicas presentan estos alcanos? Como propiedades físicas tenemos que son gases de aquellos que tienen de 1 a 4 carbonos, están en estado gaseoso. Los que tienen a partir de 5 hasta 17 carbonos son alcanos que se encuentran en estado líquido ya. Y si ya son hidrocarburos de enlace simple, o sea, alcanos con carbonos de 18 a más, entonces ya se encuentran en estado sólido.
son inodoros e insolubles en agua, no conducen la electricidad, su punto de fusión y ebullición aumenta con la cantidad de carbonos, pero a mayor ramificaciones de los isómeros menor es el punto de ebullición. Como propiedades químicas tenemos que son poco reactivos, se descomponen a elevadas temperaturas, dan reacciones de sustitución, sobre todo con los halógenos. Su combustión es completa con relación a el oxígeno, generando lógicamente dióxido de carbono y agua. Presentan isomería de cadena, es otra de las características que presentan como propiedades químicas estos compuestos como son los alcanos. Principales alcanos tenemos entonces el metano, que se encuentra en la naturaleza en forma de gas a presiones y temperaturas normales, es un gas incoloro e inodoro. Otro de los alcanos, el que más conocemos tal vez, que lo recordamos porque lo usamos en casa, que es el propano, es un gas incoloro e inodoro, inflamable, que es utilizado para la combustión, ¿no? Generación de energía, por ello que lo utilizamos en casa, ¿cierto? En la cocina de los hogares, ¿no? Y se comercializan, ¿no? En balones de gas. Butano es otro de los alcanos que también está en estado gaseoso, es un gas incoloro e inodoro, es utilizado en forma de mezclas para su uso también residencial. Entonces, como vemos, dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga la estructura carbonada del hidrocarburo, en este caso de los alcanos, entonces va a tomar el nombre respectivo. En el caso entonces de alcanos, según la cantidad de carbonos, entonces va a tomar los siguientes nombres. Si es de un solo carbono, entonces se llamará metano, cuya fórmula molecular es SH4, la fórmula estructural también es SH4. Si tiene dos carbonos, se llamará etano, ¿cierto? Por los prefijos que ya hemos visto en las diapositivas anteriores, de acuerdo a la cantidad de carbono. Entonces, de dos carbonos, etano, la terminación ano, y su fórmula molecular es C2H8 y su fórmula estructural es CH3- o enlace simple CH3. Si es de tres carbonos, es el propano, cuya fórmula global molecular es C3H8 y su fórmula estructural es CH3CH2CH3. Y así, dependiendo de la cantidad de carbonos, entonces vamos a ver a estos diferentes hidrocarburos, como es el caso de 4 carbonos, butano, si es de 5 carbonos, pentano, si es de 6 carbonos, hexano, si es de 7 carbonos, hectano, si es de 8 carbonos, octano, si es de 9 carbonos, nonano, si es de 10 carbonos, decano, y sus respectivas fórmulas moleculares de acuerdo a la cantidad de carbonos y sus respectivas fórmulas estructurales también con sus cantidades de carbonos y hidrógenos respectivos y sus enlaces simples. Como vemos, los hidrocarburos se caracterizan entonces, en este caso, estos hidrocarburos alcanos, se caracterizan por los enlaces simples entre carbonos e hidrógenos. Entonces ahí tenemos un sinnúmero entonces de eh, alcanos que son hidrocarburos que de acuerdo a la cantidad de carbonos van a tomar los nombres respectivos como ya hemos visto en las diapositivas anteriores. También tener en cuenta que cuando vamos a hacer uso de las nomenclaturas por las diferentes estructuras, en algunos alcanos, o en muchos alcanos, mejor dicho, no en algunos, sino en muchos alcanos, entonces aparecen las estructuras con las cadenas carbonadas principales, pero otras estructuras donde las cadenas carbonadas tienen estructuras ahí anexadas o enlazadas, ¿no? A los cuales se le llaman los sustituyentes o radicales. Son cadenas carbonadas ya con radicales o sustituyentes. ¿Quiénes son estos sustituyentes radicales que se enlazan o se unen a estas cadenas carbonadas? ¿Cierto? Dependiendo de la cantidad de carbonos en los alcanos, se vienen a ser estos radicales denominados radicales, que en su mayoría son radicales alquilos, que vienen a ser, por ejemplo, el metil, que se obtiene a partir del metano, donde un hidrógeno, ¿cierto? Ha sido sustituido generando el radical, ¿cierto? Tenemos el radical etil, que proviene del etano, ¿cierto? Etano, etil. Tenemos los radicales propil e isopropil que provienen del propano de tres carbonos, generan los radicales propil e isopropil. Ambos de tres carbonos, la diferencia entre el propil e isopropil es que en el propil el enlazamiento, ¿no? O la unión a la cadena principal es a través de un carbono de los extremos, mientras que el isopropil se une a través del carbono central, generando entonces estos dos radicales distintos, ¿no? Entonces son algunos de los radicales que tenemos entonces que nos vamos a encontrar en las diferentes estructuras de estos compuestos, ¿cierto? Como son los alcanos. Tenemos entonces los radicales, el metil, entonces que hay que irlo familiarizando, hay que irlo recordando.
para poder entonces tenerlos en cuenta en el momento de que vamos a realizar la nomenclatura asociada a los nombres de los diferentes compuestos, de los diferentes alcanos, y sobre todo cuando tienen ramificaciones o contienen a estos radicales, ¿no? Entonces recordar estos nombres de estos radicales según la forma de la estructura de la estructura que presentan al momento de enlazarse o unirse a la cadena principal. Entonces, metil, etil, propil, isopropil, radical butil, radicales C-butil, isobutil, terbutil, que son algunos, ¿no?, de los radicales que tenemos del gran número de radicales que hay y que en el desarrollo de los diferentes ejercicios de nomenclatura, ahí entonces vamos a ir poco a poco asimilando a estos diferentes radicales. Aquí son estos radicales los que mayormente vamos a encontrar, generalmente siempre vamos a encontrar a estos radicales, pero hay otros radicales que también se pueden presentar en las estructuras carbonadas para dar los nombres de estos alcanos. Por lo tanto, ¿cómo entonces vamos a nombrar a estos compuestos? Estos compuestos se van a nombrar en función a unas reglas que vienen a ser entonces el procedimiento para poder dar el nombre de estos alcanos. Y ellos se conocen como las reglas Yupa, ¿cierto? Que son las reglas para poder nombrar o dar los nombres a los alcanos. ¿Qué reglas debemos seguir? Entonces, de acuerdo a las reglas, lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que nos dice el procedimiento Yupa, es designar o ubicar la cadena principal. O sea, identificar en la estructura la cadena principal. Por ejemplo, ¿no? En este ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, ¿cuál es la cadena principal? La cadena principal es la cadena carbonada, la más larga posible que podamos encontrar en la estructura. Eso es lo que entonces nosotros debemos ver cuando vamos a hacer la nomenclatura de un compuesto. Buscar dentro de la estructura carbonada de este alcano la cadena carbonada consecutiva, ¿cierto? Consecutiva de carbonos que podamos encontrar. En este caso, aquí vemos que está numerada. Esta cadena numerada viene a ser la cadena principal, la cual, lógicamente, dentro del procedimiento que nos dice la YUPA, es que hay que numerarla. Pero para numerar también tiene su criterio. Pero lo primero que debemos hacer es entonces encontrar la cadena principal, la más larga posible. Entonces, como vemos, una vez ubicada la cadena principal, quedan estructuras, cierto, que no están dentro de la cadena principal. Y a ellos se le llaman los radicales. Entonces, estas estructuras que vemos acá, CH3 rayita, entonces es justamente los radicales que le indicamos, ¿no? El radical que hay que reconocerlo, como es el caso del metil, ¿correcto? O el caso de este radical que queda entonces enlazado a la cadena principal, que es el CH3CH2, que lo vemos acá. Entonces, este CH3CH2 es el etil, se dan cuenta, entonces tenemos radical metil, radical etil, y por acá también tenemos otro radical anexado que es un elemento, ¿cierto? Y los elementos como radicales se nombran con su mismo nombre. En este caso es el radical bromo. Entonces solamente que indicamos que se trata de un radical, ¿no? Radical bromo, entonces, radical etil y radical metil. Correcto, que están enlazados a la cadena principal. Entonces, como vemos, para poder nombrar a un compuesto o darle su nombre, o sea, lo que nosotros llamamos la nomenclatura, aplicando la regla Yupa, que es la que ahora se está empleando para dar los nombres a estos diferentes hidrocarburos, entonces es primero ubicando la cadena principal, la más larga posible, luego verificando o identificando a estos radicales, que son las estructuras que quedan fuera de la cadena principal, pero que están enlazadas, lógicamente, a esta cadena principal, que hay que identificarlos y darles un nombre, porque es importante, porque en función a ello es que va a salir el nombre también del alcano, ¿correcto? Entonces los identificamos, metil, etil, radical bromo, y hay que numerar esta cadena principal, de acuerdo al procedimiento de pero ¿cuál es el criterio también para numerar? O sea, porque para numerar hay que tener un criterio. No vamos a numerar de las diferentes formas o la forma que de repente yo creo que debe ser así. No, hay un criterio. Para numerar entonces una cadena principal de un alcano y igual manera para los demás hidrocarburos es en función, en este caso de los alcanos, es en función de las posiciones más bajas para los radicales. Justamente la forma de numerar la cadena principal es en función al siguiente criterio buscando numerar por el extremo, que puede ser el extremo izquierdo o por el extremo derecho, en el cual estos radicales, que son en este caso para este ejercicio el bromo, el etil y el metil, tengan las posiciones más bajas. Entonces, al evaluar, yo debo ver cuál es el extremo, o sea izquierdo o sea derecho, porque por cualquiera de los dos extremos puedo empezar a hacer la numeración, empezar con el número 1, pero el criterio me va a indicar por dónde empezar, ¿cierto? Entonces, al evaluar, yo me doy cuenta que al numerar desde la derecha, por ejemplo, 1, 2
el radical bromo está cayendo en menor posición B, ¿cierto? Y luego 3, 4, y tengo entonces posiciones de los radicales en posiciones 2, 4, y si sigo numerando, el radical metil va a caer en posición 7. O sea, quiere decir que las posiciones de los radicales serían 2, 4 y 7. ¿Qué hubiese pasado si hubiera numerado por el extremo izquierdo? O sea, si la numeración hubiera empezado por izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por ejemplo, ¿no? Entonces quiere decir que los radicales me caerían, este radical metil me caería en posición 2, el radical etil me caería en posición 2, 3, 4, 5, 6, o sea, 2, 6, y el bromo me caería en posición, eh, a ver, disculpen, 2, 3, 4, 5, disculpen, el etil en posición 5, y el bromo me caería en posición 8. Entonces, empezando la numeración por la izquierda, los radicales tendrían posiciones 2, 5 y 7. Como ven, 2, 5 y 7. Y si empiezo por la derecha, como está en este caso, los radicales están cayendo en posiciones 2, 4 y 7. Entonces, ¿cuál conviene? 2, 5 y 7 o 2, 4 y 7. ¿Cuál es la ubicación en la posición de los radicales menor? Entonces sería 2, 4 y 7, ¿cierto? Que 2, 5 y 7. Por el 5, ¿no? La diferencia está en el 5, que es en uno, y el 4 en otro. Entonces 4 es menor que 5, ¿cierto? Entonces quiere decir que la numeración correcta es empezando entonces desde la derecha porque me están dando posiciones menores que empezando por la izquierda. 2, 4 y 7 que 2, 5 y 7. ¿Cierto? Entonces quiere decir que la numeración correcta sería empezando por la derecha. Y entonces al ya definir de esa manera que la menor exposición lo dan desde derecha, entonces ahí ya coloco mi numeración entonces de esa manera, 1, 2, 3, 4 y le escribo, ¿no? Se escribe para que de esa manera pueda yo darme cuenta en qué posiciones están cayendo los radicales. Una vez definido de manera correcta la numeración, ahora sí ya está listo para el nombre. Ese es el procedimiento YUPAC, ¿no? En el cual entonces me ayuda a definir entonces, ¿no? Tanto la cadena principal como identificar a los radicales y numerar la cadena principal de manera correcta, buscando las menores posiciones, entonces está listo para darles el nombre. Una vez que ya entonces numeré, entonces el nombre será empezando por los radicales en el orden alfabético. No olviden que para ya dar el nombre se empiezan primero por los radicales en el orden alfabético y se complementa con el nombre de la cadena principal dependiendo de la cantidad de carbonos que tiene la cadena principal. Entonces, el nombre de este compuesto será de la siguiente manera. Primero empezamos por el bromo, entonces por el orden alfabético, primero la B de bromo, entonces será 2 bromo, hay que indicar la ubicación, entonces por eso justamente hemos numerado la cadena principal, entonces el bromo está en posición 2, entonces 2 bromo, o sea, en el carbono 2. Luego sigue el etil, que está en el carbono 4, está en posición 4, entonces sería 4 etil. Luego tenemos este radical metil, que está en posición 7, entonces será 7 metil. Y luego, una vez que hemos terminado de enumerar los radicales, ahora se indica dónde se nombra la cadena principal según la cantidad de carbonos. Como vemos, la cadena principal tiene 8 carbonos y como 8 carbonos se llamará OC, ¿no? Recuerden, ¿no? Los prefijos, ¿no? OC de 8, OC. Y como es un alcano, porque son de enlaces simples, como ven ustedes, todos son de enlaces simples, entonces octano. Entonces, ese es el procedimiento de YUPA al cual hacemos referencia y que de aquí en adelante siempre debemos tener en cuenta para poder nombrar a estos diferentes compuestos, en este caso a los alcanos. Acá también tenemos otro ejemplo. Como ven, la cadena principal está mucho más vistosa. La cadena más larga lo vemos de esta manera, que está en estas líneas oscuras, ¿no? Y los radicales entonces lo vemos acá, ¿no? En el cual vemos que hay dos radicales. Uno que es el radical metil, por eso aquí ya tenemos que irnos familiarizando de acuerdo a la forma que tiene el radical, cuántos carbonos tiene, ¿cierto? Y qué tipo de enlazamiento para darle el nombre. Entonces, radical metil, que como vemos constantemente se va a ir repitiendo como radical, y acá el radical etil, que viene a ser el CH2CH3, ¿cierto? Partiendo desde el carbono de unión, CH2CH3, que es el radical entonces etil, de dos carbonos etil, de un carbono metil. Muy bien, entonces, una vez que hemos identificado, ahora hay que ver la numeración de la cadena principal, ¿cierto? Esta cadena principal que le hemos definido ya, que es la más larga posible, hay que numerarla para poder indicar de manera correcta el nombre, ¿cierto? En el cual esa numeración nos indica la posición correcta de estos radicales, que deben ser las menores posiciones. Siempre la YUPA nos pide la menor posición. Entonces, ¿qué numeración será entonces para las menores posiciones de estos radicales? Entonces, para ello, entonces hay que evaluar. Tengo dos posibilidades para numerar, empezando por el lado superior izquierdo, como ustedes ven, o empezado por el lado inferior derecho, ¿no? Entonces, como vemos, al evaluar, entonces yo digo 1, 2, 3, entonces tengo un radical metil en 3, luego 3, 4, 5, 6 y tengo el radical etil en posición 6. Quiere decir que los radicales están en posición 3 y 6 si empiezo la numeración
desde este extremo superior izquierdo. Pero ¿qué pasaría si hubiera numerado desde este extremo inferior derecho? ¿Qué pasaría si hubiera puesto acá el 1? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 me da lógicamente la misma cantidad de carbonos porque es la misma cadena, pero la posición de los radicales cambian, ¿cierto? Al empezar la numeración por este extremo derecho, la posición de este radical etil sería posición 1, 2, 3, 4. 4 sería el etil, ¿no? Y el radical metil estaría en posición 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos la posición de los radicales en posición 4 y 7. Y si ese si empezamos por el extremo inferior derecho, ¿no? Y si empezamos por el extremo superior izquierdo, las posiciones de los radicales serían 3 y 6. Entonces tenemos 4 y 7 y 3 y 6. ¿Cuál es la posición menor? 4 y 7 o 3 y 6. Lógicamente que 3 y 6. Entonces al evaluar me doy cuenta que 3 y 6 es la menor posición. Es por eso entonces que determino que la numeración entonces debe empezar por este lado superior izquierdo para esta estructura, lógicamente, ¿no? Entonces por eso que la numeración lo vemos entonces empezando por la parte superior izquierda. Una vez numerado, chicos, ya está listo para dar el nombre. ¿Cuál será su nombre? Entonces su nombre será siempre empezando por los radicales en el orden alfabético. Por eso que ustedes tienen que definir muy bien el nombre de cada uno de los radicales de manera correcta. Entonces, por el orden alfabético, primero empezamos por el etil, ¿cierto? Que está en posición 6. El etil, E de etil, ¿cierto? M de metil, entonces la E primero. Entonces será 6 etil, ahí está, entonces 6 etil. Luego el siguiente radical, que es el 3 metil, listo, 3 metil. Ya no hay más radicales como podemos observar, entonces quiere decir que ahora hay que nombrar a la cadena principal. Y la cadena principal, como es de 9 carbonos, de acuerdo a lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, de 9 carbonos es el prefijo non, ¿no? Y como es un alcano, non nano. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces ahí es donde aplicamos estos prefijos, ¿cierto? Y el nombre de los radicales en estas estructuras, correcto, de estos alcanos ya ramificados. Muy bien, entonces, de esta manera entonces ya podemos dar el nombre de los diferentes compuestos de diferentes estructuras. Por ejemplo, en este caso tenemos este otro ejemplo con la cadena carbonada y un radical acá que tiene esta forma, ¿no? Que si nosotros nos damos cuenta es un radical isopropil como si fuera una Y volteada, ¿cierto? Entonces, este radical se llama isopropil, donde tiene el carbono central y CH3 a ambos extremos. Muy bien, entonces la cadena principal de 8 carbonos y el radical isopropil. Ahora, ¿por dónde empezamos a numerar? Lógicamente tenemos dos extremos para empezar la numeración, bien por la izquierda o bien por la derecha. ¿Por qué se empieza por la derecha? Porque este radical isopropil estaría en menor posición. 1, 2, 3, 4 y el radical isopropil. ¿Qué pasa si hubiera empezado la numeración por la izquierda? Entonces, al empezar la numeración por la izquierda, este radical isopropil caería en posición 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería posición 5 para este isopropil. Entonces, ¿cuál es conveniente? ¿La posición 4 o la posición 5 si es el único radical? No hay más radicales para evaluarlo. Entonces, lógicamente será la posición 4, que es menor, ¿cierto? Que la posición 5. Entonces quiere decir que la numeración entonces va a empezar por la derecha. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí al evaluar es donde me va a salir si empieza por la derecha o empieza por la izquierda, empieza por la izquierda superior, izquierda inferior, derecha superior, etcétera, etcétera. Eso va a depender, lógicamente, de la forma de la estructura que presente el hidrocarburo. ¿Correcto? Muy bien, entonces, una vez que ya numeré, está listo para el nombre. ¿Y cómo empieza? Lógicamente siempre empieza por los radicales en el orden alfabético. Lógicamente que tenemos aquí un solo radical, que es el radical isopropil. Entonces, vamos a eh, proceder entonces a dar el nombre en función a este radical y la cadena principal. Y de esa manera entonces queda definida el nombre del compuesto. Entonces, primero empezamos por los radicales, que es el único radical, entonces sería 4-isopropil, y luego la cadena principal, que es de 8 carbonos, octano. ¿Correcto? Entonces el nombre de este compuesto sería 4-isopropil octano. Pero esta estructura de este radical isopropil también se le puede nombrar de manera compleja porque tiene a la vez un radical, ¿no? Entonces se le evalúa como un radical que tiene cadena principal, o sea, es la otra forma de dar el nombre. Y entonces la cadena principal siempre es la cadena más larga, o sea, cuando uno busca la cadena principal en un compuesto es aquel que siempre es cadena larga, ¿cierto? Entonces aquí al evaluar a este radical, en su nombre que queremos dar como eh, radical complejo, entonces sería la numeración 1, 2. Quiere decir que acá hay un carbono, acá hay otro carbono, ¿no? Posiciones 1 y 2. Muy bien, entonces, dado ello, entonces el nombre complejo sería entonces el 1 metil, porque acá tendría este radical metil en este radical, que tendría a la vez un radical metil enlazado a este carbono 1 de la estructura compleja que está entonces queriéndose dar, ¿no? Entonces sería 4
y entre paréntesis se pone entre paréntesis porque es un radical con nomenclatura ya compleja. Posición 1-metil, entonces sería 1-metil y de 2 carbonos etil. Entonces 4,1-metil-etil, que es el nombre del isopropil, pero de forma compleja, y luego la cadena principal, que es el octano. De esa manera, entonces, estamos dando el nombre de estos compuestos, en el caso sea un radical de manera compleja. Entonces, igual manera acá, si tenemos este cadena principal y este radical, que tiene esta forma, ¿cierto? De una cruz, donde sabemos que acá hay carbonos, y en cada extremo hay carbonos, y cumpliendo la tetravalencia, acá hay carbono nada más y acá sería CH3, 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 ¿cierto? Lo cual entonces eh, es una estructura que genera el radical terbutil. Y si quiero darle en forma compleja, entonces es la segunda forma también en la cual se le puede. Entonces, tomando como radical terbutil, este radical es el terbutil, entonces será la numeración, empiezo por la derecha porque me está dando la menor posición, 1, 2, 3, 4. Si empezara por la izquierda sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces más conviene 4, posición 4 este terbutil, ¿cierto? Entonces 4 terbutil, como lo vemos, y luego la cadena principal que es de 8 carbonos, octano. Pero también se le puede nombrar, igual como en el ejercicio anterior, como un radical complejo, donde la cadena principal sería entonces de 2 carbonos. Aquí, como vemos, la cadena principal es aquella que empieza con el carbono que se une en la cadena principal, o sea, acá, este carbono, y luego se continúa de acuerdo, lógicamente, a la cadena carbonada que tenga el radical. En este caso solamente tiene la cadena principal 2 carbonos y 2 radicales metilambola. Entonces su nombre sería el 1,1 dimetil, ¿cierto? Sería entonces la estructura dimetil, y como la estructura tiene 2 carbonos, etil. Entonces ese es el nombre complejo del terbutil, ¿cierto? Entonces 4-terbutiloctano, que puede ser en su nombre complejo normal, o si no, 4,1,1-dimetil, que viene a ser el terbutil, ¿no? El terbutil también se le puede denominar como 1,1-dimetiletil. Y la misma terminación porque la cadena es de 8 carbonos, octano. Entonces de esa manera estamos la nomenclatura de estos compuestos. Así como tenemos hidrocarburos de cadena abierta, como la que hemos visto, tenemos también hidrocarburos de cadenas cíclicas o cerradas, a los cuales llamamos los cicloalcanos. Estos cicloalcanos, como vemos, son cadenas cerradas que forman figuras geométricas. La forma mínima de un cicloalcano es aquel que tiene 3 carbonos. No hay hidrocarburos que son cicloalcanos que son de 2 carbonos. ¿Por qué? Porque 2 carbonos no forman o no cierran una cadena, ¿cierto? Entonces, por eso que aparece a partir de 3 carbonos. Y a partir de 3 carbonos, como es el caso del ciclo, ¿cierto? Se le antepone la palabra ciclo en su nomenclatura, y como es de 3 carbonos, ciclopropano. Recuerden que prop es de 3, ¿no? Y como es un alcano, enlace simple, propano, la terminación ano, ¿no? Entonces tenemos el ciclopropano formando una figura de un triángulo, o tenemos el ciclo BU de 4 carbonos, ¿no? Ciclo BU. Ciclo por la cadena cerrada y BU porque está formado de 4 carbonos. Entonces, ciclo butano que forma una estructura, ¿cierto? De un cuadrado, ¿cierto? Ciclo butano. O el ciclo pentano, como vemos, está formado por 5 carbonos con sus enlaces simples, o se le puede representar por esta figura de un pentágono, ¿cierto? Bien, entonces tenemos ahí algunos ejemplos de hidrocarburos cíclicos o cicloalcanos por ser de enlaces simples, como el caso del ciclo propano, que está formado por 4 carbonos, ciclo butano, ¿cierto? De 4 carbonos, o el ciclo pentano de 5 carbonos, ¿no? Ciclo propano de 3 carbonos, ciclo butano de 4 carbonos, ciclo pentano de 5 carbonos. Puede haber el ciclo hexano de 6 carbonos, pero todos ellos forman cadenas cerradas. ¿Cómo se nombran? Lógicamente se nombran anteponiendo la palabra ciclo y según la cantidad de carbonos, entonces con la terminación ano. Dependiendo de la cantidad de carbonos, se usa el término, pues, ¿no? El término del prefijo, como es el caso del ciclo, cadena cerrada, pro, porque es de 3 carbonos, ciclo propano. O ciclo bu, ciclo por la cadena cerrada, y bu, porque es de 4 carbonos, ciclo butano. Ciclo pentano, entonces, ciclo hexano, ciclo hectano. Eso va a depender el nombre también de la cantidad de carbonos que tenga esta estructura cadena cerrada, ¿no? Cuando tiene sustituyentes, ¿cómo se nombran? Lógicamente se identifica el radical, siendo la cadena principal la cadena que tenga más carbono. En este caso, la cadena cíclica es la que tiene más carbonos. Entonces, como en el caso de acá, que tiene 5 carbonos ante uno que tiene este radical, entonces quiere decir que la cadena principal es el ciclo. Por eso, cuando vamos a nombrar, se dice primero el sustituyente, que es el metil, que está, lógicamente, que es el único. Cuando es el único, no se numera. Simplemente se identifica el radical y se termina con
el nombre del cicloalcano. Entonces, metil ciclopentano, porque es una cadena cíclica cerrada de 5 carbonos ciclopentano. ¿Cierto? Acá también lo mismo, identificamos el radical, que es CH3CH2, que es el radical etil, etil ciclohexano. ¿Correcto? Entonces van apareciendo estos nombres respectivos. O en este caso, ¿no? Que es un radical, porque acá la estructura cíclica tiene más carbonos que la cadena abierta, que lo tenemos acá. Entonces la cadena abierta pasa a ser radical y una cadena abierta de 3 carbonos como radical se llama propil, ¿correcto? Y acá el ciclo que es, como vemos chicos, de 8 carbonos. Entonces será el propil ciclooctano. Cuando entonces es de un solo radical en la estructura cíclica no se numera, pero cuando ya tiene dos o más radicales, entonces la cadena principal cíclica sí, ahí se tiene que numerar porque tenemos que indicar las posiciones más bajas de estos radicales en la cadena principal, como lo vemos acá, ¿no? Entonces, cuando tiene un solo radical no se numera, simplemente se dice metilciclopentano, ¿cierto? Pero cuando ya hay dos o más radicales, entonces ahí sí hay que ya numerar. ¿Correcto? Como el caso acá de el 1,2 dimetil ciclopentano. ¿Se dan cuenta entonces, chicos? Cuando ya hay más dos de radicales, entonces ahí sí hay que numerar. Cuando hay uno solo, no se numera. Simplemente se nombra de manera directa, metil ciclopentano. Acá también lo mismo, ¿no? Ya hay dos radicales, entonces hay que numerar, ¿correcto? Para luego poder dar el nombre respectivo. Entonces, al numerar, entonces ya tenemos las posiciones de los radicales siempre buscando las menores posiciones. Entonces su nombre será, en este caso, acá en el primero será metilciclopentano porque no se ha numerado, pero acá ya como se ha numerado, entonces será 1,2 dimetilciclopentano, ¿se dan cuenta? Acá sería, por ser de estructuras diferentes, entonces sería entonces el número 1, de acuerdo a la regla también, jóvenes, se numera la cadena principal, pero se toma en cuenta la numeración buscando la posición más baja de estos radicales. Pero también se toma en cuenta la, la numeración en función del orden alfabético. Cuando están en la misma posición, porque acá también al metil le puedo poner 1 y al etil 2. Entonces, ¿por qué le he puesto el número 1 donde está el etil? ¿Por qué? Porque el etil, como es primero, o sea, es antes que el metil, entonces nos indica que para numerar, entonces, estando en la misma posición, se empieza a numerar por el orden alfabético del radical. Entonces, como el etil está antes que el metil, entonces por eso que por el etil empieza la numeración. 1, 2 y así continúa, buscando las posiciones más bajas, lógicamente. Por eso que su nombre de este ciclo alcano sería el 1-etil, 2-metil y luego la cadena principal, que es una cadena cíclica de 5 carbonos, ciclopentano. ¿Correcto? Entonces, de esa manera nombramos a estos alcanos. Y así tenemos, jóvenes, entonces una serie de ejemplos de cicloalcanos con diferentes radicales para su nomenclatura. Como ven, entonces tenemos el ciclo que es de 5 carbonos y tenemos radicales, pero al identificar radical metil, radical bromo, el bromo está antes que el metil. Por eso que en el bromo empieza la numeración. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Entonces nos está indicando, nos está corroborando que está formado por una cadena cíclica de 5 carbonos. Y tiene dos radicales, ¿no? El radical bromo y el radical metil, que ya vamos entonces un poco familiarizándonos, ¿no? Ahora, ¿por dónde empezamos la numeración? Porque tenemos que dar el nombre, ¿no? Y cuando ya hay dos radicales, entonces hay que dar el nombre con su ubicación respectiva. Entonces, para numerar se empieza entonces por el carbono de la cadena cíclica donde el radical tenga la menor posición. Entonces, como tenemos el radical bromo, entonces ahí empezará el número 1. Y ahora sí, de manera consecutiva me voy hacia el elemento, ¿cierto? O al siguiente sustituyente para buscar su menor posición. Entonces, 1 en el bromo, me voy hacia arriba entonces para el sustituyente metil que tenga la menor posición y cae en posición 3 en este caso. Entonces, el nombre será 1 bromo, como ven, 3 metil y luego la cadena principal que es una cadena cíclica de 5 carbonos, ciclopentano. Igual manera procedemos acá. Entonces, la cadena principal es el ciclo porque tiene más carbonos que los radicales, en este caso que las ramificaciones. Por lo tanto, acá su nombre será, ¿no? Su nombre será entonces, de acuerdo a la nomenclatura, 1-bromo, sigue hacia arriba, 4-cloro y luego la cadena principal cíclica que es en este caso de eh, 7 carbonos. Entonces será 1-bromo, 4-cloro, ciclohectano. ¿Cierto? Ciclo porque es una cadena cíclica y está formado por 7 carbonos.
Igual manera acá, si ya no hay dos, si no hay tres sustituyentes, siempre buscando las menores posiciones. Como ven, al evaluar, entonces la menor posiciones va a darse empezando la numeración por el bromo. Por eso ahí viene el criterio de evaluar, ¿no? Uno, dos, y luego me voy hacia arriba, tres, cuatro. ¿Qué pasa si hubiera numerado en donde está el... ¿No? Entonces, cuando ya hay tres radicales, entonces se numera buscando siempre la posición más baja ahora para los tres. Ahí sí hay que evaluar un poco con más criterio para que de esa manera podamos determinar cuál es la numeración más correcta para numerar. Aquí ya no se numera solamente por el orden alfabético, ¿no? Porque ya tenemos tres radicales, sino se busca ya la posición más baja. Y entonces, como ven ustedes, la posición más baja será empezando por el bromo, ¿no? Uno en el bromo, dos en este radical etil y cuatro en posición metil. O sea, ahí me está dando la numeración más baja. Entonces, por eso que numero. Y una vez numerado, entonces ya está listo para dar su nombre. Su nombre sería entonces el 1 bromo, empezando por el orden alfabético siempre, ¿no? No olviden ello, ¿no? De aquí en adelante, chicos, deben ustedes tener en cuenta que para dar el nombre, siempre se empiezan por los radicales en el orden alfabético y luego sigue la cadena principal. En este caso, quien es primero es el bromo por la B, ¿no? Entonces sería 1 bromo, luego sigue el radical etil, que está en posición 2, entonces 2 etil, y luego el metil, que está en posición 4. ¿Correcto? Y de esa manera su nombre sería 1 bromo, 2 etil, 4 metil y luego la cadena principal que es un ciclo de 6 carbonos, entonces sería ciclohexano, ¿correcto? Igual manera acá, como ven, ya hay tres radicales en la cadena principal que es esta cadena cíclica, entonces hay que evaluar por dónde empezaríamos a numerar que sean las posiciones más bajas. Entonces al evaluar, entonces aquí veo que la numeración va a empezar por el etil, este es el radical etil, radical flúor, radical metil. Entonces aquí me da la numeración más baja por el etil. Entonces empiezo la numeración por el etil. Uno etil, entonces, luego sigo el flúor, dos flúor, ¿cierto? Por eso ya numeré, ya me estoy ubicando. Cuatro, el radical metil, la posición cuatro, cuatro, entonces, metil, y luego la cadena principal, que es el ciclo de 8 carbonos, ciclo octano. ¿Correcto? Entonces, esa es la forma de evaluar y de dar el nombre a estas estructuras, ¿no? Que tienen estas cadenas cíclicas y sus respectivos radicales. ¿Qué reacciones presentan los alcanos? Una de las reacciones es justamente las reacciones de halogenación, también llamadas reacciones de sustitución, en la cual entonces el alcano reacciona con halógenos para formar entonces haluros de alquilo, ¿correcto? Para ello utilizan catalizadores que ayudan a la reacción, como es el caso de la luz, del calor o algunos metales, ¿no? También otra de las reacciones es eh, la cloración, ¿cierto? Por ejemplo, un alcano, tenemos en este caso, al ser clorado con cloro molecular, entonces va a generar haluros alquílicos en base al cloro, ¿no? Donde entonces tenemos la formación de diferentes compuestos. También no solamente se puede utilizar cloro, sino se puede utilizar el bromo. Entonces tenemos el alcano con bromo y va a dar los haluros alquílicos respectivos. Ahora, aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Si utilizamos para la reacción en la presencia de ácido clorhídrico, entonces nos indica que el cloro es más reactivo, ¿cierto? El cloro, entonces, el uso de este halógeno cloro va a generar más reactivo y por lo tanto la formación de los compuestos va a ser de manera casi equitativa, ¿cierto? Y cuando se usa el bromo es más selectivo y va a generar entonces en mayor porcentaje el bromo, ¿cierto? Que está en mayor cantidad, correcto, donde se ubica en el carbono que contiene menos hidrógeno, ¿cierto? Entonces se genera esta forma de reacciones por halogenación. Otra de las reacciones es la reacción de nitración, en la cual entonces el alcano reacciona con ácido nítrico a temperatura sobre los 400 grados centígrados y genera entonces el respectivo el respectivo hidrocarburo con el grupo funcional NO2 que se acoplan, ¿cierto? Por eso se llama nitración para acoplar el grupo NO2 a la estructura del alcano. Otra de las reacciones que se tiene, que justamente es una de las reacciones que tiene bastante aplicación industrial porque genera energía, es la combustión, ¿cierto? La combustión de alcano. Por eso justamente el metano, el propano, ¿cierto?
el octano que está en la gasolina se utilizan como combustibles porque en ellos se generan las reacciones de combustión generando las energías respectivas, ¿cierto? La reacción de combustión es completa cuando reacciona el respectivo, en este caso alcano, con oxígeno, generando como productos dióxido de carbono y agua. Cuando se produce dióxido de carbono y agua en estas reacciones de combustión entre el alcano, en este caso propano, metano, que me está dando como ejemplo, y el oxígeno, entonces genera como producto de la reacción dióxido de carbono y agua. Cuando generan dióxido de carbono, o sea, CO2 y agua, entonces estamos hablando de que la reacción es una reacción de combustión completa. Pero cuando no se genera dióxido de carbono y agua, sino se genera monóxido de carbono y agua, entonces ese monóxido de carbono, esa reacción es incompleta. ¿No? Entonces, de esa manera, las reacciones de combustión también pueden ser de dos tipos, ¿no? De reacción de combustión completa y combustión incompleta. No olviden que la reacción de combustión es entre un alcano, ¿cierto? O podemos decir de manera genérica, ¿no? Un hidrocarburo con oxígeno, ¿cierto? Generando dióxido de carbono si es completa o monóxido de carbono si es incompleta, ¿correcto? ¿Cómo se obtienen alcanos? También se obtienen por reacciones. Dentro de ellas tenemos las reacciones de hidrogenación catalítica que generan alquenos y que producen, lógicamente, a partir de alquenos y generan alcanos, ¿correcto? Tenemos ahí entonces alquenos y alquinos para la producción de alcanos. Otra de las reacciones es las reacciones de reducción directa, ¿correcto? Sin en presencia de ácido clorhídrico o hidruro de litio y aluminio, entonces generando, lógicamente, el respectivo alcano. O podemos hacer uso de la reducción a través de reacciones de Grignard, en el cual, lógicamente, se generan los componentes Grignard en este proceso de producción, al hacer reaccionar un haluro alquílico con magnesio en presencia de té seco, genera entonces este respectivo compuesto. Muy bien, entonces estas reacciones de Grignard son muy importantes para los acoplamientos de los diferentes compuestos. Bien, ahora vamos a ver los alquenos. Los alquenos, como ya hemos visto, son aquellos que se caracterizan por tener el doble enlace. Uno de los alquenos muy importante y que es justamente el alqueno que inicia eh, este grupo de compuestos es de dos carbonos, ¿cierto? Para tener un alqueno, lógicamente, la mínima cantidad de carbono para que se genere el doble enlace, que es característico de los alquenos, es justamente de dos carbonos. Entonces, los alquenos existen o hay a partir de dos carbonos. No hay alquenos de un solo carbono, hay alquenos de dos carbonos. Y entonces aparecen a partir del etileno, ¿no? El etileno. ¿Qué propiedades físicas presentan estos alquenos? En condiciones normales pueden estar en estado gaseoso, del eteno al buteno, o en estado líquido a partir del penteno al hexadeceno, y sólidos a partir del hectadeceno hacia adelante. Son insolubles en agua, pero bastante solubles en solventes no polares como el benceno, el éter y el cloroformo. No conducen la corriente eléctrica. Su punto de fusión y ebullición aumenta con la cantidad de carbonos, pero a mayor ramificaciones de los isómeros respectivos, entonces genera menor punto de ebullición. ¿Qué propiedades químicas tienen estos compuestos? Son mucho más activos y reactivos que los alcanos, se descomponen a elevadas temperaturas, llevan a cabo reacciones de adición y polimerización y combustión. El agua se adiciona al enlace doble para producir alcoholes. Esto ocurre en presencia de catalizadores, lógicamente, y los productos de oxidación pueden ser cetonas, ácidos carboxílicos, dióxido de carbono o mezcla de ellos. Además, presentan el isómero de isomería geométrica con las posiciones cis y trans. Los alquenos, entonces, por lo tanto, se le denominan hidrocarburos insaturados porque contienen doble enlace entre carbono y carbono. Tienen una fórmula global que es CnH2n, ¿cierto? La cantidad de hidrógeno va a depender de la cantidad de nitrógeno, de carbonos que tenga la estructura y en la cual los hidrógenos entonces se duplican, ¿no? En la nomenclatura YUPA, lógicamente, se utiliza los prefijos de acuerdo a la cantidad de carbonos y se le finaliza con la terminación eno. Es ahí donde viene, ¿no? Por ejemplo, el nombre, ¿no? De alquenos como eteno, propeno, buteno, penteno. Entonces, distintos los alcanos, ¿no? Que tienen la terminación ano, ¿no? En el caso de los alcanos es metano, etano, propano, butano, pentano, etcétera, ¿cierto? En el caso de los alquenos, la terminación es eno, ¿no? ¿Cuál sería, ¿no? Por ejemplo, eteno, propeno, buteno, penteno, etcétera. Entonces, la terminación eno, respectivamente, ¿correcto? Muy bien, entonces es así como vamos a dar los nombres respectivos a estos compuestos. Dentro de las
alquenos más empleados tenemos el eteno de etileno, que es un gas incoloro, que al polimerizarse genera los polímeros, como es el polietileno, que es un plástico muy empleado en la fabricación, ¿cierto?, de envases, de bolsas. También tenemos al propeno o propileno, que genera el polipropileno, que es otro de los plásticos también muy empleados. Otro de los alquenos es el butadieno, en cual su polimerización, el polibutadieno, genera entonces la fabricación de caucho sintético, ¿no? Para nombrar o hacer la nomenclatura de estos compuestos se sigue muy similar a lo que es la nomenclatura de los alcanos, ¿no? Entonces la regla Yupa también es muy similar, sino que aquí hay que adicionar algo. Para nombrar a un alqueno, entonces se inicia, igual como en los alcanos, con la cadena principal. Pero, ¿cuál es el detalle acá en el caso de la cadena principal en los alquenos? Es que la cadena principal debe contener a los carbonos que contienen el doble enlace. Entonces, ahí está la diferencia con los alcanos, ¿cierto? En los alcanos se buscaba la cadena más larga, lógicamente, pero aquí en los alquenos hay que adicionar algo. Es la cadena más larga, pero que contenga a los carbonos con doble enlace. Ya que si es un alqueno, entonces el doble enlace debe estar dentro de la cadena principal. No puede quedar fuera como radicales, ¿cierto? Entonces, luego de haber ubicado la cadena principal, lógicamente se identifica los radicales, que son las estructuras que quedan fuera de la cadena principal, los que ya no pueden colocarse dentro de la cadena principal, y entonces serían los radicales. Y finalmente hay que numerar con el criterio de que la numeración de la cadena va a ser por el extremo donde el doble enlace, que es el criterio ahora en el cual se tiene que tomar en cuenta para numerar, es que los doble enlaces estén en la posición más baja, ¿no? O sea, se numerará entonces por el extremo donde el doble enlace tenga la menor numeración. Y finalmente damos el nombre, en el cual el nombre va a empezar por los radicales en el orden alfabético y luego el nombre de la cadena principal. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos estos ejemplos en el cual, como vemos, la cadena principal es la que contiene el doble enlace, es la más larga de la que contiene el doble enlace, y todo lo que quedan afuera son los radicales. Aquí entonces tenemos un radical metil en posición 5 y el doble enlace que está ubicado entre el carbono 2 y el carbono 3. Pero para indicar la posición del doble enlace siempre se toma en cuenta el carbono anterior, o sea, el carbono inicial, ¿cierto? De acuerdo a la numeración. Entonces, este doble enlace, por ejemplo, pertenece al carbono 2, no al carbono 3 que está después, ¿no? Sino al carbono 2. Siempre el carbono que inicia en la dirección de la numeración es a quien pertenece el doble enlace. Entonces, su nombre será 5-metil, ¿se dan cuenta? Entonces, ya para el nombre se empieza por los radicales siempre en el orden alfabético, en este caso como es el único radical, 5-metil, y luego la cadena principal que es de 7 carbonos, entonces sería EP, pero como el doble enlace está en posición 2, entonces antes de dar la terminación eno, entonces hay que indicar la posición del doble enlace. O sea, debería decirse eteno, ¿cierto? Pero antes de decir eteno hay que indicar la posición del doble enlace. Entonces sería EP2 por el doble enlace que está en posición 2, 2 eno. Por eso se dan cuenta, muy importante tener en cuenta en qué carbono o a qué carbono pertenece en la estructura el doble enlace, o sea, el alqueno. Lo mismo entonces sucede acá. Como ustedes ven, la cadena principal es la más larga posible, ¿correcto? Que contenga al doble enlace o los dobles enlaces. Como ven, en este caso, esta estructura presenta dos dobles enlaces, entonces la cadena principal debe contener los dos dobles enlaces y todo lo que me queda afuera son los radicales. Entonces, este que está en negrito es el radical entonces. Y el doble enlace o los dobles enlaces, como ven, están dentro de la cadena principal. Al numerar, como ustedes pueden observar, la numeración entonces toma el criterio de que se debe numerar por el extremo en el cual el doble enlace tenga la menor posición. Y en este caso sería pues empezando por este lado derecho, ¿no? 1, donde está justamente el doble enlace, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, una vez determinada la cadena principal y su numeración, entonces vamos a empezar a dar el nombre teniendo en cuenta el radical que está acoplado a la cadena principal, que en este caso es el radical etil que está en posición 2, ¿no? Entonces sería 2-etil y luego la cadena principal que es de 6 carbonos sería entonces ex, pero hay dos dobles enlaces, ¿cierto? Entonces hay que indicar, ¿cierto? Esos dobles enlaces en el nombre de la cadena principal indicando su ubicación, ¿cierto? Entonces sería etil 2-etil hexa, sería hexa, le dará la terminación hexa, porque ya son dos dobles enlaces, y la posición, ¿no? Del doble enlace que uno está en posición 1 y el otro en posición 4. Entonces, hexa 1,4-dieno. Correcto, entonces su nombre de este alqueno es 2-etil hexa 1,4-dieno. Igual manera acá, entonces buscamos la cadena principal, la más larga posible, pero que contenga los dobles enlaces. Entonces, me queda como radical el, este radical que de 1, 2, 3 carbonos que viene a ser el propil, ¿no? Que está enlazado a la cadena principal que ya ha sido definida
que está en posición 3. Entonces su nombre será el 3-propil, siempre empieza por los radicales como es el único, 3-propil, y luego la cadena principal que es de 7 carbonos, hepta, o sea, la terminación A, porque hay que nombrar a los dobles enlaces que están en posición 1 y posición 4. 1,4 y la terminación dien. Bien, y así entonces damos los nombres respectivos de estos compuestos en función a su cadena principal, que es la más larga posible, que contiene los dobles enlaces, y los radicales que están ahí enlazados, ¿correcto? Entonces ahí es donde aparecen los nombres respectivos. Tener en cuenta también que estos compuestos alquenos tienen esta estructura, ¿no?, que presentan la isomería. Y esta isomería es una isomería geométrica, que viene a ser la isomería cis y trans. Esta isomería cis y trans es debido al doble enlace que presenta la molécula, ¿correcto? Y que genera lo que es el giro de la ubicación de las estructuras, ¿no? Entonces, toda estructura que presente doble enlace, entonces tiene este tipo de isomería y geometría geométrica, ¿cierto? Se dice que es cis cuando los componentes que están anexados al doble enlace están en la misma posición. Por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Si hablamos de CH3, CH3, entonces vemos que cuando estos CH3 que están formando la estructura están en la misma posición y los de hidrógeno también están en la misma posición, entonces se llama isomería cis. Y su nombre será entonces el cis y 2-buteno porque en realidad es el 2-buteno. Es el que está acá a su lado es el mismo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Es el mismo compuesto, ¿no? Es el 2-buteno también, pero ¿qué nos damos cuenta? Que las posiciones, ¿cierto?, de los componentes que se enlazan o se unen al carbono que contiene el doble enlace, entonces están en diferentes posiciones, ¿no? Entonces, como vemos, ya los radicales o la estructura CH3 no están en la misma posición, sino ya están de manera inversa. Cuando están de manera inversa, entonces eso viene a ser la isomería trans, ¿cierto? Trans y 2-buteno. Por lo tanto, al tener estas estructuras y ubicaciones distintas, entonces generan que estos dos compuestos sean completamente distintos, a pesar de que son el 2-buteno, pero por la posición, ¿cierto?, de sus eh, carbonos, entonces generan entonces dos compuestos diferentes en el caso de sus puntos de ebullición. Muy bien, entonces tenemos las isomerías cis y trans. Es el cis 3 hexeno y el trans 3 hexeno, por ejemplo, en este caso, ¿no? Muy bien, entonces es característico en los dobles enlaces presentar este tipo de isomería geométrica, ¿no? Luego tenemos los cicloalcanos. Los cicloalcanos son aquellos que en su estructura también presentan doble enlace. Así como hay cicloalcanos que son de enlaces simples, tenemos los cicloalcanos con enlace doble. En el caso de los cicloalquenos, tenemos el ciclopropeno, o si es de 4 carbonos la cadena cíclica, ciclobuteno, o si es de 5 carbonos la cadena cíclica, ciclopenteno, y así sucesivamente, ¿no? Si tiene 6 carbonos la cadena cíclica, ciclohexeno, ¿no? Y el doble enlace, lógicamente, respectivamente. Entonces, ¿cómo se va a nombrar un cicloalqueno, ¿cierto?, que tiene ya el doble enlace dentro de la cadena cíclica? Entonces aquí hay que tener en cuenta que los dobles enlaces siempre tienen que tener ahora la menor posición, ¿cierto? Porque es lo que nos dice la regla. Y por lo tanto, al tener la menor posición, entonces el doble enlace debe estar en posiciones 1 y 2. Cuando voy entonces a hacer la nomenclatura y ubicar, ¿cierto?, la numeración, el doble enlace debe estar en posición 1, 2. Por ejemplo, como vemos acá, posición doble enlace, posición 1, 2. Entonces, eso sí, tengo que ver en cuál de los dos carbonos del doble enlace debo poner el 1. Si tiene radicales, lógicamente, debo empezar por uno de los carbonos donde al numerar este radical entonces me caiga en la menor posición. Por eso que en este caso la numeración empieza por este carbono del doble enlace 1, 2, 3, para que el radical etil caiga en la menor posición, que es 3. Si empezaría a numerar de donde está el 2, por ejemplo, el 1, tendría que irme en dirección primero al doble enlace, no me voy al radical, sino 1, y me voy al doble enlace y me doy cuenta que la posición del radical va a salir más alto, ¿no? Si empezara a numerar acá sería 1, 2, 3, 4, 5, o sea, el etil estaría en posición 5, pero si empezamos a numerar, como ustedes ven, de acuerdo a lo que nos indica la figura, entonces 1, 2, 3, entonces el etil está cayendo en posición 3. ¿Cuál es mejor, posición 3 o posición 5? Según lo que nos dice la regla, la posición 3, ¿no? Porque la regla siempre nos dice las posiciones más bajas. Entonces la numeración correcta es la que vemos en este caso. Por lo tanto, su nombre será 3-etil ciclopenteno. 3-etil porque es el radical etil que está en posición 3, ciclo porque es una cadena cíclica,
pen porque es de 5 carbonos y penteno porque tiene doble enlace en posición 1. Y así entonces damos la numeración respectiva a estos compuestos, a estas cadenas cíclicas, su nomenclatura entonces en función a los radicales que tiene y a la posición del doble enlace. Entonces acá por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 es lo mismo que decir desde abajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, no hay ningún problema, ¿correcto? Y por lo tanto, lógicamente, el nombre será teniendo esta terminación exeno, ¿no? Ciclo ex y la terminación eno porque tiene el doble enlace que está en posición 1, ¿correcto? Muy bien, entonces esa es la forma como nombramos. Acá tenemos otros ejemplos más para poder entonces realizar esta nomenclatura. Como ustedes ven, ¿correcto? Lo correcto es entonces numerar, como ven, empezando por uno de los extremos del doble enlace para luego buscar que este radical, que es el metil, tenga la menor posición. 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Qué pasa si hubiera numerado, como ustedes ven, empezando no por el 1 en este carbono de este extremo, sino hubiera empezado por donde está el 2? Entonces, si empezaba por donde estaba el 2 del número 1, entonces tendría que irme primero al doble enlace y luego dar la vuelta para llegar al radical y me estaría cayendo el radical en posición 5, que sería muy alto, ¿cierto? Entonces, al comparar el radical metil entre 3 y 5 su posición, lógicamente la menor posición es 3, por eso que la correcta es la que vemos en este lado y la posición 5 es la incorrecta. ¿Entendido, chicos? Entonces, así como nosotros damos a estos diferentes compuestos su nomenclatura respectiva. Entonces, es así como generamos estos nombres. ¿Qué reacciones presentan los alquenos? Entonces, los alquenos, ¿cierto? Para preparar alquenos, la formación de un doble enlace carbono-carbono en una molécula que solo tiene enlaces simples implica la eliminación de átomos de carbono o grupo de dos carbonos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se llama entonces la forma como estos alquenos se producen a partir de otros compuestos. Uno de ellos justamente es la deshidrohalogenación de un haluro alquílico. Por ejemplo, ¿no? En el caso del bromuro de isopropilo, como lo vemos, ¿no? Al ponerse en contacto con hidróxido de potasio, ¿cierto? En presencia de alcohol, como es en este caso de etanol y calor, entonces se va a transformar en un alqueno, ¿cierto? Como ustedes ven, el bromo va a ser reemplazado para generar entonces el doble enlace. Y el bromo entonces se une al potasio del hidroxio, correcto, para generar el bromuro de potasio y en la estructura del alcano se transforma en un alqueno, correcto. Entonces son una de las reacciones que tiene el, los alquenos, ¿no? Los alcanos para transformarse en alquenos. También podemos generar alquenos a partir de desalogenación de dialuros vecinales, ¿no? Como vemos, entonces, por ejemplo, cuando tenemos una estructura que tenemos dos halógenos, como es el caso del bromo, ¿correcto? Entonces, este bromo, al reaccionar con zinc, ¿cierto? Con zinc metálico, entonces va a generar entonces la formación del doble enlace justo donde están ubicados los bromos. Los bromos van a salir, pero ¿para qué salen? Para justamente generar en esos dos carbonos, entre esos dos carbonos que estaban enlazados los bromos, el doble enlace. Y generan de esa manera el alqueno respectivo. Otro de las reacciones que tienen para generar alquenos es justamente la deshidratación de alcoholes, los cuales no generan, como ven, alquenos también, ¿no? En este caso tenemos el alcohol N-butílico, entonces se deshidrata, o sea, se elimina moléculas de agua, ¿cierto? Al poner en contacto con ácido sulfúrico y a 140 grados centígrados y se convierte, lógicamente, en un alqueno. Entonces, el alcohol se convirtió en el 2-buteno o Bu2N. Entonces, son algunas de las reacciones entonces, que tenemos que son características, chicos, de estos compuestos, como son el caso de los alquenos. ¿Cierto? También los alquenos reaccionan, ¿cierto? Los alquenos reaccionan para dar diferentes compuestos, ¿correcto? Por ejemplo, uno de ellos es las reacciones de hidrogenación catalítica, o sea, cuando reacciona con hidrógeno. Y esta hidrogenación es justamente para el alqueno transformarlo en alcano. O sea, un alqueno se puede transformar en alcano cuando se pone en contacto o se hace reaccionar con hidrógeno o agentes reductores. Por ejemplo, el caso del 2-penteno o el pentadoceno, al poner en contacto con hidrógeno y catalizado platino, se transforma en pentano. El 2-penteno o el pentoceno se transforma en pentano. Igual manera acá en el caso del ciclo
del ciclopentano. Lógicamente también lo ponemos en contacto con hidrógeno y paladio como catalizador y el ciclopenteno se convierte en ciclopentano. O sea, rompen los dobles enlaces y se convierten en alcanos, ¿no? En alcanos. Otra de las formas de obtener, lógicamente, alcanos, disculpen, que vienen a ser dialuros alquílicos, es a través de las reacciones de halogenación, en el cual el alqueno, como el caso del 2-penteno, el pentoseno, se hace reaccionar con cloro en presencia de tetracloro de carbono y genera los alcanos respectivos, donde los halógenos, lógicamente, ingresan a la parte estructural del compuesto, ¿no? Era el 2-penteno y ahora se transforma en 2-dicloropenteno. Entonces, estos cloros se ubican o ingresan a los carbonos, mejor dicho, que contienen el doble enlace para transformarlo en un enlace simple y los cloros, lógicamente, forman parte ahora de la estructura. Como ven, en el caso del ciclopenteno, también con bromo, en este caso, entonces rompen el doble enlace y los bromos se ubican en los carbonos que conforman el doble enlace, ¿no? Por ejemplo, el caso del ciclopenteno genera el 1,2 dibromo ciclopenteno. Hay algunas reacciones que son las reacciones de adición para generar, lógicamente, a partir de alcanos, y tienen una aplicación muy, muy particular en la cual se aplica la regla de Markovnikov. ¿En qué consiste ello? Consiste en el cual el alqueno, como el caso del 2-metilpentoseno, al reaccionar con ácido clorhídrico, entonces va a generar el ingreso de este halógeno que está en el ácido, que es el cloro, por ejemplo, ¿no? En la estructura del compuesto, en este caso el alqueno, para que se transforme en un alcano, ¿cierto? En un alcano halogenado. Pero ¿dónde se ubica el cloro? Lógicamente se va a ubicar en el carbono que tiene menos hidrógeno. Como ustedes ven, entonces en el doble enlace, acá es C y acá será CH2 en este, o CH, disculpen, ¿no? Entonces, ¿dónde tiene menos hidrógeno? Lógicamente este carbono, ya que solamente ya completó su tetravalencia y solamente es carbono nada más. Entonces, ahí donde tiene menos hidrógeno, ahí se va a enlazar, al romperse el doble enlace, porque ya va a quedarse en enlace simple, ahí va a ingresar el cloro sustituyendo al hidrógeno. Entonces, el 2-metilpentoseno se convierte en 2-clorometilpentano. Entonces, de esa manera se da la transformación de un alqueno a un alcano. Muy bien. Otra de las formas para obtener alcanos es, o de reacciones de alquenos, disculpen, es justamente al reaccionarlo con agua, ¿no? Generando lógicamente alcoholes. Y sigue también la regla de Marcónico, en el cual el OH se ubica en el carbono más sustituido. Como ven, el carbono más sustituido, al evaluar el doble enlace, es este carbono que a la vez tiene un radical metil. O sea, quiere decir que este carbono no tiene hidrógeno, y ese significa que es el más sustituido. Entonces, ahí es donde se va a ubicar entonces el OH, ¿cierto? Que se obtiene al reaccionar alqueno con agua y en presencia de azufre público, ¿no? O sea, se va a generar agua. Muy bien, o disculpen, OH, ¿no? En presencia de la reacción de agua, ¿no? Entonces, el 1-metilciclohexeno se transforma en 1-metilciclohexano, o sea, es la obtención de alcoholes a partir de alqueno, ¿correcto? Ahí tenemos otro ejemplo. Y se genera el alcohol respectivo, ¿no? Cumpliendo así la regla de Marcónico, ¿no? El 2,4 dimetil pentoseno se transforma, ¿no? En 2,4 dimetil pentandosol. También podemos obtener, ¿no? O podemos hacer reaccionar alquenos para obtener otros compuestos al ponerlo en contacto lógicamente con agentes oxidantes, ¿cierto? Que oxidan rápidamente al alqueno y lo transforman en glicoles, ¿cierto? Que da lugar a la formación de glicoles, o sea, sustancias que van a tener dos grupos alcohólicos funcionales en cada carbono. Otra de las reacciones que tienen los alquenos es la reacción de polimerización, muy interesante porque justamente a partir de estos monómeros de los alquenos se transforman en polímeros, ¿cierto? Y eso se denomina polimerización, ¿no? En el cual, por ejemplo, ¿no? El caso del etileno, ¿cierto? Al polimerizarse en presencia de catalizadores, se transforman en polímeros como el polietileno, ¿correcto? Entonces, es otro ejemplo, entonces, de la
reacciones que tienen estos compuestos. Principales alquenos que tenemos, entonces tenemos el etileno, o también llamado eteno, que es un gas incoloro que se polimeriza para formar el polietileno, o polímeros para fabricar plásticos, envases, ¿no? Es responsable también de la maduración de las frutas, de las verduras. Otro de ejemplos de alquenos es el beta-caroteno, que es una valiosa fuente dietética de vitamina A. También tenemos al propeno polipropileno, o el propileno, que va a generar el polipropileno, polímero, que también va a generar diferentes tipos de plásticos. El butadieno, que va a generar cierto otro polímero y que de esa manera entonces genera aplicaciones industriales. Muy bien, jóvenes, entonces esto es lo que nos ayuda a justamente a generar estas reacciones. Eso es todo, jóvenes, por mi parte, y será hasta